Hola, mi nombre es Diana Carolina Saltos Alcíbar, pertenezco a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, estudio la carrera de Educación Inicial, curso el segundo semestre para el OA, la asignatura es Ecología del Desarrollo Humano y la docente encargada es la licenciada Joana Bello. A continuación les voy a mostrar mi portafolio virtual. Como podemos observar, nuestro portafolio virtual de segundo parcial cuenta con un índice, los cuales están todos los temas que hemos visto en este segundo parcial. Entre ellos están aspectos emocionales y afectivos, aspectos cognitivos y desarrollo de la inteligencia, evolución del juego infantil, habilidades motrices, sensaciones y percepciones como fuente de conocimiento, control y conciencia corporal, elementos de esquema corporal, organización, estructuración, espacio-temporal, factores del desarrollo de las habilidades, capacidades motrices, estudio de caso, video del desarrollo infantil, reflexión y proyección. Como siguiente punto hablaremos de nuestra introducción. En el segundo parcial de la materia Ecología del Desarrollo Humano aprendí y comprendí los aspectos emocionales y afectivos, afectos cognitivos y desarrollo de la inteligencia, evolución del juego infantil, habilidades motrices, conciencia y control corporal, elementos del esquema corporal, entre otros temas que serán representados de una manera breve para que tengan una idea clara de lo que se transmite de la materia antes mencionada. Espero que sea útil para las demás personas que quisieran conocer un poco más acerca de los temas mencionados. Gracias al trabajo pude conocer y aprender un poco más sobre estos temas, los cuales me serán de mucha ayuda en mi futura carrera profesional. Como primer tema hablaremos sobre aspectos emocionales y afectivos. La teoría de Freud nos dice que el desarrollo de la personalidad está ligado al curso de las pulsiones sexuales a lo largo de una sucesión de estadios. Cada uno de estos estadios supone la aparición de sucesivas zonas erógenas. Aquí encontramos también la fase anal. Se dice que entre los 2 a 3 años el niño se encuentra atravesando la fase anal. El niño siente placer en la zona anal, en la tarea de retener y expulsar, así como el ser ingeniado por su madre. La fase fálica nos dice que esta ocurre desde los 3 a 5 años. Aquí la zona erógena predominante son los genitales externos. El descubrimiento de las diferencias entre genitales de niños y niñas provocan sentimientos de angustia y miedo. Complejo de Edipo. El deseo por el progenitor del sexo opuesto y la rivalización con el progenitor del mismo sexo es una característica del complejo de Edipo, tanto en la niña como en el varón. En el varón, el edípedo se manifiesta con excesos incestuosos con la madre y rivalidad con el padre. Cuando el niño interpreta que la madre tiene otros intereses además de él, el padre tiende a ver el mismo como rival. Y en la mujer, el Edipo tiene ciertos bemoles ya que la niña debe atravesar por la conflictiva del cambio de objeto amoroso, ubicando al padre en lugar de la madre como objeto de amor. En esta conflictiva Edipa, la niña erotiza el vínculo con el padre, abandonando la idea de que ella posee lo que satisface a la madre. También encontramos los años escolares, el periodo de la latencia. Se dice que se caracteriza por la disminución del interés por las actividades sexuales y el ocultamiento de aquellas que permanecen. La exclusividad de las importancias de las figuras parentales queda acotada por el conocimiento de otras personas y la relación con otras figuras de autoridad, principalmente los maestros que heredan la historia afectiva que tenían con sus progenitores. En la latencia la energía pulsional no desaparece, sino que se orienta, es decir, se desvía de la satisfacción sexual y se aplica a otros fines como la construcción de conocimiento y la socialización con el grupo de pares. Estadio autonomía versus vergüenza y duda. Correspondiente a la primera infancia, abarca el segundo y tercer año de vida del niño. La edad de 2 años suele ser el momento en que el niño manifiesta más claramente su necesidad de autonomía y cuando suele evidenciarse el cambio de un niño dependiente, o sea dócil, a un niño más autónomo que es libre de temperamentos y fuerte. Maduración y control muscular. Este permite al niño dar sus primeros pasos llevando esto al aprendizaje de su autonomía física. Es decir, el niño puede caminar, alimentarse, comenzar a vestirse solo, entre otros, así como también el control de enfíteres y el aprendizaje de la higiene. Progresos en relación con la capacidad de lenguaje.
Aquí posibilita al niño apreciar sus deseos, comunicarse con otros y manejarse de forma más independiente. Estadio iniciativa versus culpas. Erikson postula que entre los 3 y los 6 años la tensión evolutiva está entre el polo de la iniciativa en contraposición con el de la culpabilidad. El niño de esta edad buscará emprender, planear y llevar a cabo sus actitudes, pero la rigidez del super-yo lo hará sentirse culpable de sus objetivos, de sus planes y de sus emociones, cuando éstas no tienen la aprobación social. En esta etapa el niño descubre lo que él es capaz de hacer. Su imaginación, su creatividad y expansión del lenguaje colaborarán en ello, observándose cuando la iniciativa gana sobre la culpabilidad. Un niño activo y decidido en sus planes y comportamientos. Los años escolares, estadio, laboriosidad versus inferioridad. Para Erikson, el niño con el ingreso escolar desarrolla el sentimiento de la industria o laboriosidad. A esta edad, los niños a través de la escuela reciben la instrucción sistemática. En esta etapa, el niño compite consigo mismo y con los demás. Aquí implica la entrada del mundo social y por lo tanto necesita estímulo en sus habilidades. Posturas biopsicosociales Wyon. Considera que el niño es un ser social desde que nace, siendo la interacción con los demás lo que establece la clave del desarrollo. Periodo de gracia a los 4 años. La actitud constante, oposición y negativismo no les asegura a los niños el cariño y aceptación de los demás, algo que necesitan y buscan por encima de todo. Fase de oposición a los 3 años. Al atravesar este periodo el niño sienta la idea de exterioridad del otro y de total integridad de su persona. Periodo de representación de roles a los 5 años. Aquí la imitación sucede a la exhibición, como un intento de copiar y asimilar los méritos de otras personas, fundamentalmente de los adultos significativos de su familia. El conocimiento de sí mismo, autoconcepto y autoestima. El niño desde su nacimiento es un participante activo de un mundo social que termina al principio en el entorno familiar inmediato y que luego se amplía progresivamente a la escuela y a otros escenarios sociales. El contexto social, las influencias familiares y su propio nivel de desarrollo cognitivo influyen en la mirada y conceptualización que el niño elabora de sí mismo, y esto sin duda se reflejará en su compromiso. Términos como conocimiento de sí mismo, autoconcepto, autoestima, imagen de sí mismo son utilizados a veces como sinónimos, a veces como conceptos diferenciados y generalmente sin definir claramente. Diferenciando los dos aspectos, el autoconcepto. Este hace referencia a las características o atributos que usamos para describirnos, y el autoestima es la valoración o enjuiciamiento que hacemos de nuestro autoconcepto. El autoconcepto es el contenido del conocimiento de sí mismo que tiene el niño, es la imagen que tiene de sí mismo, las características o atributos que usa para describirse como persona y para diferenciar entre los otros. En este sentido, la autoestima es la dimensión valorativa, la evolución o enjuiciamiento que realiza el yo, es decir, en qué medida valoro mis características y competencias, como de satisfecho o insatisfecho, de contenta o descontenta, me siento respecto o como soy. Autoconcepto en los años preescolares. Durante sus 2 primeros años, niños y niñas construyen lo que se conoce como identidad existencial, es decir, la conciencia de la existencia de sí mismo como independientemente de otros, la autoconciencia. En la construcción de sí mismo, según el autor Kate, 1986, plantea la existencia de 2 tipos básicos de distinciones. Yo, otros, no yo. En el descubrimiento de las fronteras entre lo que uno experimenta como yo, sí mismo, y lo que uno experimenta como no yo, otro, intervienen varias adquisiciones del desarrollo de la percepción y el control de nuestro propio cuerpo. Luego la percepción de que los otros cuerpos son comparables al nuestro. Después la atribución de mentes esos cuerpos y finalmente la capacidad para imaginar el mundo desde perspectivas diferentes a la propia. Yo, mí, el yo, es el actor y el mí es una previsión simultánea de cómo será vista la acción y qué reacciones despertará. El yo actúa sobre lo que el mí acaba de sentir. Autoconcepto en los años escolares. A lo largo
de los 6 y 12 años es posible observar en las descripciones que niños y niñas realizan de ellos mismos un proceso continuado de cambio que se orienta en una complejidad creciente. Entre los 6 a 8 años tienen tendencia a realizar discriminaciones cada vez más finas en la descripción de uno mismo. Entre los 8 y 12 años se pone en evidencia la vertiente social del autoconcepto, donde las relaciones interpersonales y las comparaciones con otros niños adoptarán un lugar predominante. Como ya les había dicho, el autoestima es la dimensión evaluativa del autoconcepto, es decir, el valor o importancia que los niños atribuyen a sus autodescripciones. Cómo evalúa el niño el concepto que tiene de sí mismo. Influyen mucho los estilos de crianza que favorecen la formación de una autoestima positiva. Se caracteriza por padres firmes. Estos establecen reglas claras, sostenidas con flexibilidad, entorno estable y predecible. Padres cariñosos, que aceptan a su hijo por completo y demuestran frecuentemente su afecto. Utilizan recursos disciplinarios y no coercitivos y democráticos. Apelan más frecuentemente a la retirada de privilegios que el castigo corporal. Estimulan al niño a que exprese sus emociones y opiniones. Desarrollo de roles de género. La identidad masculina o femenina constituye un aspecto importante en la formación del autoconcepto y autoestima del niño. Los investigadores sociales distinguen entre las diferencias sexuales, que refieren a las diferencias biológicas entre los hombres y las mujeres, y las diferencias de géneros, que son las diferencias impuestas por las culturas en los roles y las conductas de los dos sexos. Desarrollo del concepto de género. El primer paso en el desarrollo de la identidad de género es discriminar a los hombres y a las mujeres y colocarse en una de esas dos categorías. Desarrollo de los géneros, estereotipos de géneros. En esta etapa los niños aprenden cada vez más sobre los juguetes, actividades y logros considerados apropiados para niñas y para niños, y suelen mostrarse rígidos e intolerantes con las transacciones sexuales. Posiblemente estas conductas responden a su necesidad de clasificarse con firmeza como niña o niño. Desarrollo del comportamiento por el género. Segregación de género es la tendencia de los niños a asociarse con compañeros del juego del mismo sexo y a pensar que el otro sexo como un grupo ajeno. Diferencias sexuales en el comportamiento, difiado por el género. Muchas culturas asignan una posición mayor al rol del género masculino, a la vez que los niños entran presiones mayores que las niñas para adherirse a códigos de conductas apropiados para su género. Teorías de la tipificación y del desarrollo de los roles de género. El concepto ponía al descubierto el rechazo al determinado biológico implícito en la actualización de términos tales como sexo o diferencia sexual y resaltaba la importancia de las prácticas sociales en la situación de inferioridad de las mujeres. De este modo, las feministas lograban diferenciar las construcciones sociales y culturales de la biología y además poner en cuestión las características y prácticas femeninas. Retomando algunas posturas teóricas, podemos destacar distintos aspectos relevantes que marcan diferencias en el concierto de la temática. Desde el psicoanálisis encontramos que para Freud, la sexualidad, el instinto sexual es innata. Es en esta etapa fálica cuando se determinan a partir de la resolución del complejo de Edipo, entre los 3 y 6 años de edad, y mediante la identificación con el progenitor del mismo sexo, las diferencias en la identidad femenina o masculina. Si tomamos el conductismo, podemos encontrar al respecto que los roles se aprenden y se refuerzan mediante años de premios y de castigo. La perspectiva sociocultural hace hincapié en que las pautas y normas culturales producen las diferencias entre hombres y mujeres. Los cognitivistas, en cambio, al explicar la identidad de género y las diferencias de género, se centran en la forma como un niño aprende intelectualmente un tema. Desde la denominada teoría de los sistemas epigenéticos se considera que todos los aspectos de la conducta humana, incluidos los roles y las actividades de género, son el resultado de la interacción entre genes y experiencias tempranas, no solo para el individuo, sino también para la especie. Aspectos cognitivos y desarrollo de la inteligencia. La función semiótica y simbólica. La función semiótica o simbólica puede definirse como la capacidad de emplear símbolos o representaciones mentales
como palabras, números o imágenes a las que la persona ha otorgado un significado, y que le permite pensar en las cosas sin que se encuentren físicamente presentes. Manifestaciones de la función simbólica. La función simbólica se manifiesta en 5 conductas, las cuales son imitación, diferida, imagen mental, juego simbólico, dibujo y lenguaje. Hablemos de la imitación diferida. Aquí el niño hace la imitación, evoluciona y progresivamente de aquella directa y refleja que realiza en espejo frente a la conducta de los otros, para que pueda apreciarse incluso ya desde los primeros días de vida a la imitación simbólica. Dibujo. Al dibujar el niño representa gráficamente sus experiencias y conocimientos sobre el mundo. Imagen mental. Las imágenes mentales están ligadas a la percepción, pero no son residuos directos de esta, sino que implican verdaderas representaciones perceptuales de los objetos. El lenguaje. Aquí implica un sistema arbitrario de signos y símbolos utilizados por una serie determinada de cultura para comunicarse. Al hablar del niño, expresa de manera simbólica los hechos, haciendo accesible el contenido de su pensamiento. Y el juego simbólico, entendido como juegos de rol o ficción, es propio del periodo comprendido entre los 2 y 5 años. También se puede dar en los 6 años y se reinicia cuando el niño ha adquirido la función semiótica. La inteligencia del niño preescolar, inteligencia preoperacional. La transición entre la inteligencia sensoromotriz a la inteligencia preoperacional en el niño viene posibilitada, como ya se mencionará, por el surgimiento de la función simbólica, entendido por la misma a la capacidad de emplear símbolos o representaciones mentales, tales como palabras, números o imágenes a las que la persona ha otorgado un significado. Este le permite pensar en las cosas sin que se encuentre físicamente presente. Fases del pensamiento preoperacional según Piaget. Preconceptual entre los 2 a 4 años. En esta etapa, el niño logra la representación de objetos o cosas a partir de un sonido u otro. Un ejemplo sería meterse en una caja de cartón y emitir un sonido similar al de un motor, para simular que va conduciendo un vehículo. También encontramos las principales características. El pensamiento está basado en preconceptos, que son esquemas representativos concretos. Una imagen tipo representa todas las realidades que pueden encuadrarse dentro de ella. El desarrollo del lenguaje incrementa el alcance y velocidad del pensamiento, pero como éste adquiere con lentitud, el pensamiento estará ligado en gran medida a las acciones en esta etapa. Para explicar sus creencias y teorías sobre el mundo, el niño comienza a pensar términos de relación, considerando que lo que ocurre en proximidad a una cosa se relaciona con ella. Pensamiento intuitivo entre los 4 a 7 años. Aquí el niño o niña no va a actuar por la razón, sino por la intuición, por la percepción instantánea y clara, pero aún prológica. El pensamiento es intuitivo porque afirma sin pruebas. En estas edades, cuando la función simbólica está en su máxima expresión. Las principales características son: la función simbólica está en su máxima expresión. Organizan mejor el mundo, ya pueden centrarse en 2 dimensiones y adquieren el principio de la dependencia funcional, comprendiendo que algunos acontecimientos van asociados a otros y que una modificación en lo primero lo harán en el segundo. Su pensamiento ya puede centrarse en relaciones entre objetos. Puede tener una conversación continuada en la que manipula diversas situaciones y objetos y los relaciona entre sí. Como su pensamiento aún es egocéntrico, asume que las demás personas piensan como ellos y que una breve explicación de sus pensamientos hace que lo entiendan todo. Pensamiento es intuitivo porque afirman sin palabras. Las principales características del desarrollo cognitivo en esta etapa pueden resumirse en: el desarrollo de la función simbólica, que, como se mencionará, aplica la capacidad para representarse mentalmente imágenes visuales, auditivas o sinestésicas, que tienen alguna semejanza con el objeto representativo. Comprensión de identidades. Es la comprensión de que ciertas cosas siguen siendo iguales, aunque cambien de forma, tamaño o apariencia. Comprensión de funciones. Aquí el niño comienza a establecer relaciones básicas entre los hechos, aunque aún
de manera vaga, no con constante precisión. La inteligencia del niño en edad escolar, inteligencia operativo concreta. El niño internaliza los objetos que percibe o que ha percibido en el mundo relacional concreto. Los clasifica, es decir, los agrupa en una clase y los ordena relacionándolos en serie. En este periodo su pensamiento es interno, ya que los agrupamientos se llevan a cabo en su mente, pero su pensamiento también es concreto, ya que manipula los objetos del mundo real. A su vez, su pensamiento es descentralizado porque el niño puede concentrarse en dos aspectos de un mismo fenómeno y es capaz de coordinar con ellos. Existen 4 operaciones en que el niño en la etapa de operaciones concretas es capaz de realizar. Combinatoria, habilidad para combinar 2 o más clases de una clase mayor. Reversibilidad, la noción de que cada operación tiene una operación opuesta y que la revierte. Asociatividad, la comprensión de que las operaciones pueden alcanzar una meta de varias maneras. Identidad y negación, la comprensión de una operación que se combina con su opuesto, se anula y no cambia. Evolución del juego infantil. Importancia del juego en el desarrollo integral del niño. ¿Qué es el juego para el niño? El juego es una pieza clave para el desarrollo integral, porque a través de él, el niño desarrolla la creatividad, la resolución de problemas, el aprendizaje de papeles sociales, aprende a controlar los movimientos de su cuerpo y a regular su conducta y sus emociones. Entonces, en el espacio de juego del niño, experimenta con personas y cosas, almacena información en su memoria, estudia causas y efectos, construye un vocabulario útil, aprende a controlar las reacciones e impulsos emocionales centrados sobre sí mismo, adapta su conducta a los hábitos culturales de su grupo social, interpreta acontecimientos nuevos. Para Piaget, plantea que entre los 4 y 7 años el juego simbólico del niño comienza a declinar, puesto que el simbólico reviste un carácter menos egocéntrico y se transforma en una representación imitativa de la realidad. También encontramos las características del juego. Es una actividad placentera. El juego es generador de satisfacción y gozo, y no es una actividad que se realiza por una finalidad exterior, sino por sí misma. Es una actividad libre, espontánea y totalmente voluntaria. El juego es una actividad libremente elegida y por lo tanto no admite imposiciones externas, de lo contrario, pierde su identidad como tal. Es una actividad que tiene fin a sí misma. Por lo general el niño juega por el placer de jugar, sin esperar nada en particular. En el juego lo importante es el proceso, no el resultado final. Es una actividad que implica acción. Jugar es hacer y siempre implica la participación activa del jugador. Es una actividad que se desarrolla en una finalidad ficticia. Durante el juego, los niños pueden hacer lo que ellos deseen, pudiendo incluso superar los límites de la realidad. Es una realidad que implica seriedad. Los niños encaran con seriedad sus actividades lúdicas y a partir de ellas se activan todos los recursos y capacidades de su personalidad. También encontramos las contribuciones del juego al proceso del desarrollo integral. Contribuye de modo positivo a diversos aspectos del proceso del desarrollo humano. Nivel biológico, el juego constituye un agente de crecimiento del cerebro. Aspecto psicomotor, el juego favorece el desarrollo del cuerpo y de los sentidos. Nivel cognitivo o intelectual, el juego crea zonas potenciales de aprendizaje, ya que al momento de jugar el niño comprende y adquiere nuevas experiencias. Desde el punto de vista social, mediante el juego, el niño entra en contacto con sus pares, interacción que le permite conocer a las personas que lo rodean. Nivel afectivo emocional, el juego es una actividad placentera que proporciona satisfacción, gozo y alegría a los niños. El juego y las nuevas tecnologías, su incidencia en el desarrollo infantil. La exposición de los niños a los medios electrónicos, tecnológicos, entre ellos los videojuegos, se manifiesta como una realidad constante en nuestros días.
Los niños y su exposición a dispositivos tecnológicos. La televisión, los videojuegos, los celulares, las tablets y las plays, la computadora, son algunos de los dispositivos que diariamente atrapan su atención e interés, ocupando un lugar significativo en sus vidas y siendo parte de su entorno mediático. Los videojuegos y sus efectos en la niñez. Es preciso destacar que los primeros trabajos sobre la influencia de los videojuegos en la infancia se concebía a los niños como sujetos pasivos, ubicándolos como meros receptores de un proceso unidireccional y considerando la relación niño-medio como una relación lineal, donde la familia y el grupo de pares continúan solo variables intervinientes. Efectos psicosociales positivos de los videojuegos en los niños. Los efectos positivos de los videojuegos en los niños en los últimos años. Diversos estudios han encontrado una relación significativa entre el uso de videojuegos y un mejor desempeño en ciertas tareas y habilidades cognitivas. Efectos psicosociales negativos en los videojuegos en los niños. Los efectos psicosociales negativos de los videojuegos en la niñez han asociado el uso de este tipo de juegos, principalmente aquellos de contenido violento, con el desarrollo de conductas agresivas. Recordemos que los videojuegos que han desplazado en los últimos años muchas de las actividades de la población infantil restan tiempo a otras actividades beneficiosas para el desarrollo, como salidas y juegos con amigos al aire libre, práctica de deportes, realización de tareas escolares, entre otras. Nos resulta necesario invitar a los niños a construir sus propios juguetes, a poner en práctica su ingenio y creatividad para utilizar objetos y materiales que estén a su alcance, potenciando su rol activo en el proceso de desarrollo y favoreciendo su adaptación y participación en la sociedad en la que se haya inmerso. Conductas reflejas, control motor reflejas. Los reflejos son acciones involuntarias y automáticos provocados por estimulaciones diversas, como la luz, el sonido, etc. Reflejos primarios según Ruiz Pérez. Entre ellos encontramos reflejos primarios o arcaicos, respuestas relacionadas con la alimentación, con la protección, como el reflejo del moro, reflejos oculares, reflejos bucales, de Baczynski o reflejos manuales. Reflejos postulares. Son aquellos que permiten al niño reaccionar ante las fuerzas gravitatorias y los cambios de la postura y el equilibrio. Un ejemplo puede ser los movimientos de las extremidades cuando se sitúa o acomoda o amortigua la caída. Reflejos locomotrices. Tienen parecidos morfológicos con comportamientos motrices voluntarios tales como la marcha, la trepa, la repartición, el gateo o los movimientos natatorios. Reflejos primarios del recién nacido. Reflejo de agarrar, de presión o aferramiento. Cuando estimulamos la mano reflexiona los dedos. Reflejo de Baczynski. Al tocar la planta del pie, los dedos se abren en forma de abanico y se doblan hacia adentro. Reflejo del bociqueo. Al tocarle la mejilla, suele girar la cabeza, abre la boca y empieza a chupar. Reflejo del moro. El niño, ante un fuerte estímulo y repentino, provoca una extensión brusca sobre su pecho, a la vez que arquea y echa hacia atrás la cabeza. Reflejo del cuello tónico. Si se le pone boca arriba, gira la cabeza hacia un lado, extiende los brazos y la pierna del mismo lado y flexiona el brazo y la pierna opuesta. Reflejo oculares. Radica en un parpadeo de los ojos ante diversos estímulos o cierre de estos. Reflejo de rectación. Situado boca abajo, hace movimientos coordinados que recuerda a un nadador y a un reptil. Reflejo notorio. Radica en movimientos rítmicos de los brazos y de las piernas cuando se mete el niño en el agua. Estudio de los patrones motores básicos del movimiento. Habilidades genéricas. Los 5 primeros años de vida del niño están considerados como un periodo en el que aparecen los patrones motores básicos. A medida que el niño se enfrenta a problemas locomotrices y aprende a manipular los objetos de su medio. Estas habilidades son andar, correr, saltar, lanzar, coger, golpear. Sensaciones y percepciones como fuentes de conocimiento.
Las sensaciones son la vivencia, la impresión o la experiencia que se advierte al reaccionar los sentidos ante los estímulos. Las percepciones son experiencias complejas como resultado de procesos internos y superiores, además de la acumulación de interpretación de las sensaciones. A continuación tenemos un cuadro donde veremos las sensaciones y percepciones. Encontramos la información, la aparición, receptor, estímulo sensorial, estímulo clave, reacción. Como sensaciones tendremos táctiles y cutáneas. Las respuestas de percepción: diversa suavidad, placer, bienestar y displacer. Como sensación tenemos el sabor: diversos placer y displacer. Olor: diversas como el placer y el asco. En la audición: diversos placer, disfruta e imitabilidad. Control y conciencia corporal, elementos del esquema corporal. Se dice que el esquema corporal es como una intuición global o conocimiento inmediato que nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo, tanto en el pasado de reposo como en movimientos en relación con diferentes pares, y sobre todo en relación con el espacio y con los objetos que nos rodean. De modo que el esquema corporal está relacionado con términos como imagen de sí mismo e imaginación del yo corporal. Aquí tenemos una imagen del esquema corporal, donde encontramos la lateralidad, tono, equilibrio y la postura, control y conocimiento corporal, la relajación, la respiración, entre otros. A continuación tenemos el tema de organización y estructuración espacio-temporal. Estructuración espacial es el lugar en el que nos situamos y nos desplazamos y trasladamos gracias a que tenemos disponible un espacio y tenemos la posibilidad de poder ocuparlo de distintas maneras y en distintas posiciones. La organización y estructuración espacio-temporal es un proceso que confecciona el desarrollo psicomotor y que resulta básico en la construcción del conocimiento, pues es el espacio y el tiempo constituyen el argumento fundamental del mundo sensorial, ya que las relaciones que se establecen en los objetos, los individuos y los acontecimientos. Se dice que el niño desarrolla su acción en un espacio que inicialmente se encuentra desorganizado y que mediante el movimiento y la actuación va formando su propio espacio, organizándolo según va ocupando los distintos lugares, tomando en referencias y que va orientando respecto a los objetos. El niño a los 12 meses ya se sube a objetos como taburetes, correcaminos y balancines, de modo que es evidente que su movilidad va a llevar a percibir nuevas sensaciones espaciales a través de la vista y lo táctil. Localización espacial es la función mediante la cual el niño sitúa los objetos en relación a sí mismo y usos en relación con otros. Orientación espacial es la habilidad para orientarse en una dirección del espacio. Aquí encontramos dos dimensiones básicas: el eje corporal. En ellas están las nociones de arriba abajo, delante detrás, izquierda derecha. Un ejemplo sería que yo le dijera al niño que esté delante de la silla, y de modo que después le dijera que esté detrás de la silla. Eso sería un ejemplo de noción. Y los patrones de referencia como el espacio propio formado por su cuerpo, formando por los objetos que inciden en su cambio visual e inmediato formado por los objetos accesibles. Organización o estructuración espacial. Estas son las formas de relación externas con otros individuos u objetos, establecidos a partir de las pautas de orientación en función del propio cuerpo. Estructuración temporal. El tiempo es captado por medio del movimiento y las acciones que se realizan en el espacio. Ciertamente la percepción del tiempo está estrechamente relacionada con la del espacio. El tiempo es el movimiento del espacio y se interioriza tardíamente como duración del gesto. Esto hace referencia a la capacidad que tiene el niño para comprender temporalmente diversas situaciones que va visualizando. Organización temporal. No se conforma de manera aislada, sino que se relaciona con otros aspectos como son la organización espacial, el desarrollo intelectual, el desarrollo afectivo.
El niño hasta los 6 años no sabe manejar los conceptos temporales como valores independientes de la percepción espacial. El niño no será hasta los 7 u 8 años cuando empieza a entender las relaciones espaciales temporales y a introducir en el tiempo físico el igual que en el tiempo. Estructuración espacio-temporal. La estructuración espacio-tiempo representa el resultado de un esfuerzo suplementario con miras al análisis intelectual de los datos inmediato de la orientación. Para ello será imprescindible que el niño ya haya superado todos y cada uno de los problemas de orientación. El ritmo. Esta es la estructuración temporal de varias consecuencias de movimiento, pues de esto se deduce que el ritmo está muy vinculado con el movimiento del espacio y tiempo. Factores del desarrollo de las habilidades, capacidades motrices. Aquí encontramos la maduración, aprendizaje, el autoconcepto y la motivación. En la maduración establece el tiempo y el momento idóneo para iniciar el aprendizaje. El aprendizaje o el dominio de una habilidad requiere práctica, ya que a través de la ejercitación desaparecen los movimientos innecesarios, pues las acciones en un principio son torpes y escasamente coordinadas. Al final del aprendizaje se incrementa la velocidad, la presión y la facilidad, lo cual produce en el niño gozo y satisfacción y alimenta la motivación intrínseca. El autoconcepto. En esa imagen completa de lo que pensamos de lo que somos, de lo que creemos que otros piensan de nosotros y de lo que nos gustaría ser y que pensamos que podemos conseguir. En el proceso final del autoconcepto se encuentra la autoestima. Este será una de gran influencia sobre la motivación del niño sobre sus conductas motrices. La motivación es un elemento de vital importancia para el desarrollo y la participación en las actividades motrices por parte del niño. Es importante buscar que el comportamiento del niño esté motivado por los refuerzos, incentivos y a la vez se debe generar expectativas de autoeficacia. Cuando el niño percibe sus acciones son efectivas, surgen comportamientos como la curiosidad, la exploración, la manipulación o el juego. Las emociones o emocionalidad son estados internos caracterizados por pensamientos, sensaciones, reacciones fisiológicas y conductas que son subjetivos, son universales, propias del ser humano y sirven entre otras cosas para comunicarnos con los demás. Encontramos las principales claves de la capacidad de aprender en relación con la inteligencia emocional en la educación infantil. Confianza del niño. Controla y domina su cuerpo, la conducta y el mundo que le rodea. Dinámica de la sala orientada y la creatividad y espontaneidad del niño en las acciones y conocimientos para desarrollar la capacidad de aprender disfrutando el pensamiento positivo. La curiosidad. Investigar, experimentar sensaciones nuevas y de descubrir el placer. Capacidad de comunicar. Deseos, sentimientos, placer de relacionarse con sus compañeros. Capacidad de relacionarse con otros, comprender y ser comprendido. Capacidad de controlar las propias acciones motrices. Actitud del maestro. Consideración y comprensión por cada uno de los niños. Estimulación de actividades y grupales. Ocuparse de que el niño adquiera conciencia de sus propios sentimientos y su aceptación por parte del maestro y de los otros niños. En el segundo parcial también hicimos una actividad de estudio de caso, con el fin de poder identificar el área física, área cognitiva, área psicosocial de un niño. En este caso fue de Matías, pues yo identifiqué que en el área física al niño le gustaba trepar y correr. También se paseaba por el pasamanos. En el área cognitiva, identifiqué que el hermano mayor le ayudaba repitiendo el abecedario para que se lo memorice. Y también que el niño ha memorizado un número de celular de su mamá para casos de emergencia. En el área psicosocial, identifica sus nombres y apellidos. Reconoce quiénes son los miembros de su entorno como su familia y amigos. Y ayuda con la actividad cooperativa de su casa cuando la mamá le da órdenes como pasar cosas de un lugar a otro. También que aumenta el interés y juega con sus hermanos y amigos.
Reflexión. Al realizar este trabajo me ayudó mucho a darme cuenta que esta materia, Ecología del Desarrollo Humano, es muy esencial. Gracias a esto pude comprender lo importante que es capacitarnos sobre estos temas de una manera de calidad, porque entre más adquirimos conocimientos de mejor manera vamos a poder enseñar a nuestros pequeños, garantizándoles un método idóneo en sus aprendizajes. Todos esos conocimientos fundamentales que he adquirido serán de mucha ayuda tanto en mi vida personal como la profesional. Proyección. Mi proyecto es terminar mi futura carrera profesional. Me gustaría ejercer mi carrera y así poder enseñar todos los conocimientos que he adquirido de la mejor manera a los niños. Me comprometo a prepararme cada día más porque todos los días se aprende algo nuevo. Recordemos que la vida es una experiencia de aprendizaje solo si aprendes. Aportar mi ayuda a mis niños siempre que la necesiten, porque de eso se trata, de enseñar y ayudar de la mejor manera, para que así mis futuros estudiantes tengan un aprendizaje de enseñanza de calidad. Buenas tardes, mi nombre es Diana Carolina Saltos Alcíbar y a continuación les voy a mostrar un video identificando el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial de una niña de 5 años. Hola Lunita. Hola. Como desarrollo físico, la niña va a saltar dentro de la figura geométrica. Lunita, vamos a saltar dentro del triángulo. Ahora dentro del círculo. Y ahora dentro del cuadrado. Como desarrollo cognitivo, la niña identifica los colores. Lunita, ¿dónde está el color azul? El color rojo, el color amarillo, el color verde. Muy bien. Como desarrollo psicosocial, Lunita colabora con el adulto en actividades básicas. A ver, Lunita, vamos a pegar dentro del triángulo. Pégala. Por mí es muy grueso todavía, porque te pones Sí. La otra. Yo soy ella, Luna. Luna, sí, la luna. Esta medida. Pégale aquí. Aquí. Así. Gracias.